Listo. Hola, buenos días, profesor, compañeros. Somos el grupo 3 y les vamos a hablar sobre el incentro y el excentro. Y vamos a analizar algunas de sus propiedades. El grupo 3 está formado por Sebastián Calle, Julio Ulloa, Sergio Villacrés y quien les habla, José Díaz. A continuación, mi compañero Sergio les va a hablar sobre el incentro. Bueno, yo les voy a dar acerca del teorema de la bisectriz. Nos dice de que las bisectrices interiores de un triángulo cortan en un punto llamado incentro. Bueno, para eso construimos el triángulo ABC y trazamos la bisectriz del ángulo A y el ángulo C. Al menos al trazarlas van a cortar en un punto que lo vamos a llamar I. Vamos a probar que la recta BI es bisectriz. ¿Eso qué nos quiere decir? De que el ángulo XX y Y son iguales. Bueno, para ello vamos a empezar. Vamos a empezar a utilizar el teorema de la bisectriz del ángulo, que nos dice de que si tenemos un punto I de la bisectriz y trazamos una perpendicular, dos perpendiculares, nos dice de que esos lados son congruentes. Bueno, trazamos la recta perpendicular de I hasta el segmento AC, G, lo mismo con el lado de acá. Bueno, I y G son incongruentes. Ahora vamos con el lado izquierdo, acá, por el lado C, aplicando lo mismo. Aplicamos el teorema y nos queda igual. Que I y G va a ser igual, va a ser congruente que IF. Y nos queda esta igualdad, que EI es igual a IG y igual a IF, por ende, EI va a ser igual a IF. Ahora nos va a tocar probar de que los triángulos que se forman de BEI y BIF son congruentes. Bueno, para ello vamos a vamos a denotar de que el triángulo BEI es un triángulo rectángulo. ¿Cómo podemos saber eso? Como podemos ver, el ángulo suplementario BEI es de 90 grados, entonces por ende, el ángulo BEI tendría que ser 90 grados. Entonces, por ende, ese triángulo también es rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de BE, perdón, aquí se utiliza. EB va a ser igual a la raíz de la hipotenusa con el cuadrado, con el cateto. Bueno, este es EB. Ahora, algo similar va a ser con el triángulo BIF. Bueno, tenemos el ángulo suplementario de BFI es de 90, por ende, el ángulo BFI es de 90 grados, y tenemos un ángulo también rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, nos queda que BF es igual a BI al cuadrado menos EI al cuadrado, por la raíz cuadrada. Así que nos queda que al final son iguales, que BE y BF son congruentes. Aplicando la propiedad de congruencia de triángulos, tenemos aquí que podemos denotar que tenemos lado a lado a lado. Tenemos que BE es igual a BF, EI es igual a IF, y además comparten un lado. Eso quiere decir de que X y Y son iguales. Y eso quiere decir de que la recta BI es bisectriz. Y con esto lleva finalizado la demostración. Gracias. Bien, ahora, una consecuencia de la demostración anterior, vemos que este punto del incentro es el punto central de la circunferencia inscrita en el triángulo. Para demostrar esto, nótese que en la prueba anterior vimos que EI, IF e IG son iguales. Y estos tres segmentos son perpendiculares a sus respectivos lados. Ahora bien, podemos trazar una circunferencia de radio EI o IG o IF y serán exactamente iguales debido a que estos segmentos de recta son iguales.
lo que vimos en la demostración anterior. Y debido a que son tangentes a sus respectivos lados, sabemos que la circunferencia está inscrita en el triángulo. Esto demuestra de que este punto, el incentro, es el centro del círculo que está inscrito en el triángulo. A continuación, vamos a hablar sobre el excentro. Bueno, yo les explicaré sobre el excentro. Tenemos por teorema del excentro que las bisectrices de dos ángulos exteriores de un triángulo, que serían del vértice B y C, esos serían los ángulos exteriores, y la bisectriz del ángulo interior opuesto, que es en el vértice A, ambas bisectrices intersecan en un punto que se llama excentro. Ya. Para demostrar aquel teorema, hay que probar que el segmento S es una bisectriz. En caso de que sea una bisectriz, decimos que el ángulo X y el ángulo Y son iguales. Entonces, hay que seguir los siguientes pasos. Tenemos el cuadrilátero G, A, D y E. Entonces decimos por propiedad de las bisectrices que el segmento DE y GE son iguales. Ahora tenemos el otro cuadrilátero G, B, F y E. Nuevamente, por propiedad de las bisectrices, el segmento GE es igual al segmento FE. Ahora, por transitividad, si el segmento DE es igual a GE y GE es igual a FE, entonces decimos que el segmento DE es igual a EF. Bueno, ahora tomamos el siguiente triángulo, el triángulo CED. Pues este triángulo posee un ángulo recto, que es D, por lo que podemos utilizar el teorema de Pitágoras y podemos calcular el lado de C. El lado de C es igual a la raíz del lado S, que es la hipotenusa, al cuadrado, menos el otro cateto, que es DE al cuadrado. Ahora, seguimos con el otro triángulo. El triángulo FEC. Este triángulo posee un ángulo recto que está en F, por lo que también se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Podemos calcular el lado FC, que es un cateto. Ese lado es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, que es EF. Pero anteriormente teníamos que el lado DE es igual al lado FE. Entonces, en la ecuación donde tenemos que FC, podemos reemplazar el lado DE por FE. Entonces tenemos que el lado DC es igual al lado FC. Por tanto, el triángulo CD es congruente al triángulo FEC por el criterio lado, lado y lado. Si los dos triángulos son congruentes, entonces decimos que el ángulo Y es igual al ángulo X. Bien, y ahora yo les hablaré sobre una de las propiedades del excentro, pero primero un poco de notación. Denotaremos E como el excentro relativo al ángulo AB y este al lado AB. Y este va a tener un radio RC a la circunferencia inscrita relativa al lado C. Y ahora, vamos a demostrar la siguiente propiedad, que el ángulo CEA es igual a la medida de B partida entre 2. B será la notación que tendrá el ángulo CBA. También vamos a notar el ángulo ACE como C. Esto también será igual a SB porque es una bisectriz. Y también vamos a notar el ángulo EAB como A.
Y por último, como lo que queremos mostrar es CA, vamos a denotar ese ángulo como X. Ya, ahora para la demostración, vamos en el triángulo ABC, vemos que el ángulo exterior en el vértice A, tenemos que esa medida es 2A. Y aplicando el teorema del ángulo exterior, tendremos que 2C más B es igual a 2A. Esta será nuestra ecuación 1. Y ahora, viendo el triángulo AS, tendremos que C más X es igual a A. Aplicando el teorema también del ángulo exterior. Aquí está el vértice A, y tenemos el triángulo. C más X es igual a A. Y ahora, eso de ahí le vamos a multiplicar por 2. Entonces tenemos 2X más 2C es igual a 2A. Y ahora por último, lo que vamos a hacer es restar la ecuación 1 menos la ecuación 2. Por tanto, tenemos 2C menos 2C, se van. B menos 2X, ahí se queda. Y 2A menos 2A se van. Por último tenemos B menos 2X, ese es igual a 0. Despejamos, quedando B igual a 2X. Y despejamos X, finalmente tenemos que esa medida de ángulo es B partida entre 2. Ya habíamos dicho que X era nuestro ángulo CA, que es igual a la medida de B partida entre 2. Y queda demostrado. Muchas gracias.